Buenas tardes, amados hermanos. Bienvenido a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta tarde estaremos examinando lo que dicen las Escrituras con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Creo que hemos visto una violenta cruzada hacia los tiempos que se nos avecinan. Estando el Señor pues saliendo del templo, se le acercaron sus discípulos y le estaban mostrando los edificios, la belleza del templo de Jerusalén. Entonces él les dijo: ved esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de estos edificios que no sean derribadas. Así que entonces sus discípulos, asombrados, le hicieron dos preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor le respondió diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta acá es la cita que estaremos usando como base. Como les decía anteriormente, estamos viviendo tiempos trascendentales, tiempos históricos. Sin lugar a duda, todo nos indica que nos acercamos a lo que el profeta Daniel llamó el advenimiento de la abominación desoladora. Obviamente todo esto tiene que ver con la llegada de la conocida semana 70 de Daniel. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, se mencionan 9 semanas en orden consecutivos a partir de la orden de reconstruir el templo y la ciudad que había sido devastadas y destruidos por el rey Nabucodonosor II, el cual se había llevado a los cautivos, a los judíos, en una primera y una segunda venida. Y en la segunda destruyó el templo y la ciudad, de tal manera que aquellos habitantes del reino del sur, llamado Judá, estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, tal y como el profeta Jeremías había establecido antes. Ahora los judíos, después de haber regresado y reconstruido el templo, Herodes había mejorado en mucho el templo, y ahora el Señor pues estaba advirtiendo que nuevamente aquellos grandes edificios serían destruidos. Pero advirtió también que todo esto tendría una connotación con tiempos que vendrían antes de la manifestación de este ser abominable que la Biblia llama el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo y la bestia. Ahora bien, lo que estamos viviendo actualmente y lo que está sucediendo delante de nuestros ojos parece increíble. Estamos viendo y somos testigos de eventos increíbles. Por ejemplo, acá en Los Ángeles está ocurriendo una verdadera insurrección. Aunque algunos traten de disfrazar lo que está ocurriendo detrás de una protesta pacífica, no es tal. Eso es exactamente una insurrección, y pudiéramos irnos un poco más allá y pudiéramos decir que prácticamente se trata de intentos de guerrillas o intentos de establecer cabezas de playa y terminar con el propósito de destruir a los Estados Unidos, de destruir su sistema de gobierno,
de destituir las libertades que gozan los americanos, y sabemos que luego que esto ocurra, todo irá de mal en peor, si es que llega a ocurrir. Lo triste de todo esto es que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, una nación que le da albergue a millones y millones de inmigrantes. Obviamente, siendo Estados Unidos una nación de inmigrantes, existen leyes que han permitido que millones de esos inmigrantes no solo radiquen en los Estados Unidos de manera legal, sino que también accedan y tengan derecho a convertirse en ciudadanos de esta nación. Así que, para comenzar, deberíamos diferenciar entre lo que es un inmigrante legal y un inmigrante ilegal. No se puede establecer una sola palabra. Y quiero decirles que Dios es un Dios de orden. Aunque toda la tierra es de Dios y toda la tierra y su plenitud es de Dios, sin embargo fue Dios quien permitió los gobiernos, y lo permitió con el propósito de establecer el orden sobre los hombres. Ahí en la carta a los Romanos, me gustaría que leyéramos al menos una porción. El apóstol Pablo escribe instruyendo, me refiero en el capítulo 13 del libro de los Romanos, o en la carta a los Romanos, nos instruye a nosotros, la iglesia, a los que amamos a Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, a los gobiernos, a los jueces establecidos por Dios. Porque no hay autoridad, y aquí lo reiteramos, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Por qué? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Es decir, fue Dios quien estableció el orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de leyes. Dios establece los gobiernos. Los gobiernos establecen las leyes que deben fungir y gobernar a los súbditos o a las personas que viven en las naciones. Eso no convierte a un presidente elegido por el pueblo, detrás de lo cual está Dios, porque ya hemos leído: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que, respaldando Dios la elección del pueblo norteamericano, se eligió el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Él no solo ganó el colegio electoral abrumadoramente, sino ganó el voto electoral. Ganó además, prácticamente por su gran influencia, y porque Dios así lo quiso, la Cámara Baja, en la cual tiene mayoría su partido, y también el Senado. Así que fue una verdadera barrida para aquellos que estaban instituyendo en los Estados Unidos el matrimonio homosexual, que estaban colocando a hombres compitiendo en deportes con mujeres, que estaban estimulando y dando fondos a Parenthood, la industria del aborto, de tal manera que se estaban asesinando a niños, o se han estado asesinando a niños en demasía. Hay leyes en este país que condenan a los criminales, que lo envían a la pena de muerte, pero ninguna envía a aquellos que asesinan a un niño en el vientre de su madre. Y lo más triste es que se estaban otorgando fondos millonarios a esta industria criminal que tantos bebés han asesinado, que perseguía incluso, y que hay demandas contra aquellos cristianos que estaban orando en las antesalas de esas salas de crimen en las cuales se iban a ejecutar a los bebés, convenciendo o
orando a Dios para que les diera sabiduría y convenciera a las mujeres de pecado para que no asesinaran a sus bebés. Este fue el mismo partido que fue derrotado en las elecciones, el mismo que abrió las fronteras con todo conocimiento, por la cual, según las declaraciones del secretario de Defensa, entraron aproximadamente 22 millones de inmigrantes ilegales. Entiendan esto. Hay millones de inmigrantes en Estados Unidos y todos son bienvenidos y todos han tenido ayuda y todos han sido recibidos con los brazos abiertos por esta gran nación. Sin embargo, hay leyes migratorias que te permiten o que te dejan acceder a oportunidades para venir a esta nación, pero siempre con autorización, nunca de manera ilegal. Quien entra de noche en una casa sin permiso es ilegal. Quien entra por la puerta y pide permiso de una casa es bienvenido. Dios mismo estableció leyes. Aquellas personas que quisieran vivir a Israel debían por lo menos circuncidarse. Debían someterse a la ley de Moisés. Debían vivir conforme a como Dios le agrada. De lo contrario no eran bienvenidos y eran expulsados. Ustedes recuerdan cuando los judíos regresaron de la deportación, como se expulsaron de Israel a todas las mujeres extranjeras con las cuales los judíos se habían casado, se deportaron. Y no solamente a ellas, sino también a sus hijos, porque esos judíos se habían casado con mujeres extranjeras. Y la ley de Moisés, la ley que Dios ordenó para que fuera cumplida por Israel, no lo permitía. Así que todas aquellas mujeres, con sus hijos incluso, con sus niños pequeños y otros más grandes, fueron deportadas a sus naciones. Y todo eso por voluntad de Dios. Así que entendamos que Dios es un Dios de orden. Y es Dios quien establece todas estas cosas. Dios no apoya el anarquismo. Ustedes se recuerdan, todos aquellos que se rebelaron contra Moisés, cómo fueron tragados por la tierra, porque Dios había establecido a Moisés como autoridad. Sin embargo, aquellos hombres retaron la autoridad de Dios y la tierra se abrió y se los tragó en el desierto. La autoridad de Dios vista en Moisés fue también retada cuando él subió a recibir los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Y cuando bajó, el pueblo se había vuelto a la maldad y se habían hecho un becerro de oro y estaban danzando alrededor de él y jugaron y fornicaron y cayeron miles en el desierto. ¿Y por qué cayeron? Por desobedecer a Dios, por desobedecer la autoridad que Dios había establecido. La propia hermana de Moisés, Miriam, se convirtió en leprosa porque se opuso a la autoridad y murmuró de ella. Y al hacerlo, murmuraba de Dios. Pues Dios es quien había establecido a Moisés, el cual era humilde en gran manera. Ahora, no pretendemos comparar a Moisés con Donald Trump, de ninguna manera. En primer lugar, Donald Trump ni siquiera es un creyente, al menos yo no lo creo. Nosotros no podemos apoyar las cosas que hace contra las escrituras. Por eso lo criticamos fuertemente cuando estuvo en los países árabes, y pueden encontrar esto en nuestras notas. Y lejos de ir a visitar a Israel, recibió dones de aquellos que odian no solo a Israel, pero también a Estados Unidos. Pero en cuanto a esta nación, Dios la ha permitido. Y déjeme decirle algo, es la nación que más Dios ha usado para defender a Israel. Pudiera llamarse Estados Unidos el Big Brother o el hermano grande de Israel. Obviamente, la seguridad de Israel hasta hoy no depende de Estados Unidos, más Dios lo ha usado, depende de Dios. Por eso sí, Dios nos ordena someternos a las autoridades
que Dios ha establecido. En este caso, Dios ha establecido a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Nosotros no podemos hacernos ecos de los enemigos de Dios, de aquellos mismos que han practicado todas estas maldades, que persiguieron a un dulcero, una persona que se dedicaba humanamente, que como buen trabajador, buen cristiano, a vender en una pastelería. Y llegaron un par de homosexuales y les dijeron descaradamente que necesitaban un pastel porque se querían casar. Si le hubieran dicho que querían un pastel, él no los habría cuestionado, pero la ofensa estuvo en decir que aquel pastel sería usado para su matrimonio homosexual contra naturaleza. Aquel hombre se negó. ¿Y saben qué? Se fue a la bancarrota. Lo persiguieron bajo el gobierno de Obama, Barack Obama, el cual fue una desgracia para esta nación. Sin embargo, tuvimos que someternos hasta cierto punto. ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque cuando un presidente haya sido establecido por Dios, pero si hace lo malo, es primero necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en lo tocante a las escrituras, pero cuando el presidente establece el orden y establece la verdad, nosotros tenemos que entender que no se trata de nuestros gustos, por más antipático que nos luzca la persona, o quizás no nos gusta cómo habla, o cómo se expresa, o cómo luce. Eso no es relevante. Lo importante es lo que hace. En esta nación tenemos la oportunidad de adorar libremente a Dios. Tenemos la oportunidad de estudiar las Escrituras. Tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, de criarlos en sus caminos. Se está luchando ahora mismo, y es una de las luchas más grandes que tiene esta administración, para eliminar los libros de pornografía prácticamente que estaban en las escuelas de niños. Se está luchando contra estos estados disfrazados de demócratas, pero que en realidad tienen una agenda totalitaria, anticristiana, y permitían que los niños se cambiaran de ropa en las escuelas y se vistieran de homosexuales y estimularon todo eso. Incluso escondían de los padres todo eso y lo ayudaban en su transformación, en las operaciones para que se convirtieran en una mujer, a pesar de que eran varones en toda su naturaleza. Muchos de estos niños ahora se han arrepentido y tratan de revertir su situación, pero prácticamente ya es imposible a menos que Dios ponga su mano. Esta administración está lidiando con todo esto, está lidiando con nuestros jóvenes, está haciendo lo mejor para nosotros. Ahora, que hace cosas mal hechas, las condenamos. Pero nosotros como cristianos no podemos burlarnos de las autoridades. No podemos llamar rey, como están ahora preparando una insurrección general, un levantamiento, instando a personas, exmilitares, criminales, ladrones, bandidos, en todos los Estados Unidos, en los 50 estados, para levantarse contra un rey. Porque ahora dicen que Donald Trump se cree un rey, cuando no lo es. Se fue elegido por el pueblo. El pueblo americano lo eligió abrumadoramente. Y la prioridad número uno de los votantes norteamericanos fue detener la inmigración que la administración anterior, a sabiendas y traidoramente, abrió la frontera de Estados Unidos, exponiendo a los ciudadanos norteamericanos, a las mujeres a ser violadas como sucedió, y asesinadas, mujeres nacidas en Estados Unidos, ciudadanas norteamericanas, ajenas a esta maldad. Millones de niños aún no se sabe dónde se encuentran, dónde están. Recientemente, ayer escuché una noticia de 100 niños recuperados, que ni siquiera se sabía dónde estaban. Esos son niños que entran por la frontera y fueron objeto de tráfico sexual. Fueron liberados, están traumados. Y detenidos un montón de personas, mujeres y hombres, que estaban detrás de todo esto. Hermanos, lo que estamos viendo no tiene igual.
Desafortunadamente vemos personas parcializándose y sobre todo me asombra que sean algunos, digan algunos ser creyentes cuando se ponen a favor del anarquismo, cuando justifican que se ataquen a oficiales federales que solo están cumpliendo la ley de los Estados Unidos con trozos de concreto, poniendo en peligro su vida. Cuando intentan atacar edificios federales, cuando están quemando automóviles de estos policías federales o de la policía de Los Ángeles. Ayer estuve leyendo, lanzaron un cóctel Molotov que cayó muy cerca del sheriff de Los Ángeles. Las tiendas están siendo saqueadas descaradamente. Estos son vándalos, delincuentes, criminales. Y se está ondeando la bandera de México. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Banderas de Palestina. Todo esto que están tratando de hacer, que es hacer un levantamiento general en los Estados Unidos, incluso en la isla de Puerto Rico, en los 50 estados, está siendo financiado en muchos casos por organizaciones radicadas en China, de corte maoísta, comunista. Déjeme decirle algo. Los chinos toman a los cristianos y le arrancan los órganos vivos y los venden en el mercado. Les prohíben tener Biblia, los persiguen, los torturan. No me refiero a los chinos, a los ciudadanos chinos, no me refiero al chino común, me refiero al Partido Comunista Chino, que es totalmente maoísta comunista. A esto se ha unido además un llamado de Al Qaeda, llamando a millones de musulmanes a unirse a este día de la Yihad Santa. Mientras veo personas que dicen ser creyentes, justificando todo esto simplemente por una razón. Porque están deportando a sus países, a sus connacionales. Pero esto es algo que siempre ha ocurrido. México deporta personas también. Recientemente hemos visto cómo han deportado muchos cubanos. Cuba es un país donde no hay electricidad prácticamente. Casi 20 horas sin electricidad. Esas personas no tienen ni siquiera alimento porque los refrigeradores no resisten eso. No tienen prácticamente agua potable. Algunos están bebiendo de los arroyos, de lo que encuentran. Algunos comen de la basura. No hay alimento, no hay medicina. Y México los ha deportado bajo este gobierno, bajo el gobierno actual y también bajo el gobierno de López Obrador. Pero es que España también deporta. Los países del mundo deportan. Quien ha deportado más en la historia de Estados Unidos fue un presidente demócrata, Barack Obama, que deportó cerca de 5 millones de inmigrantes ilegales. No fue Donald Trump. Inclusive después de Barack Obama, quien más deportó fue George Bush y posteriormente Bill Clinton. Sin embargo, hay una cruzada contra este presidente. ¿Por qué? Porque ha devuelto a Estados Unidos, de cierta manera, a su carril por donde debía transitar. Estados Unidos es un país que ayuda a las minorías en muchas partes del mundo. Los contribuyentes norteamericanos proveemos para todo eso. Lugares donde hay hambruna, donde hay desastres naturales, plagas. Reciben alimentos, habituallamiento, de todo. Dólares. Y sin embargo es el país más odiado del mundo. Amados, yo creo que Israel es más odiado aún que Estados Unidos. Lo que estamos viendo ahora es todo un escenario a fin de traer el gobierno mundial. No solamente lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en los 50 estados y lo que va a pasar y lo que vamos a ver empeorarse a partir del sábado, sino lo que está pasando en Irán. Irán está a punto de lograr la bomba nuclear o un arma nuclear.
Y lo que ha estado haciendo es dilatando las conversaciones con el gobierno norteamericano a fin de ganar tiempo, para que en el momento exacto declarar que ya tienen el arma nuclear. Eso no puede pasar, porque este reino, este antiguo reino de Persia, que hoy es Irán, que estuvo bajo el Shah amigable de Estados Unidos, pero que fue secuestrado por estos radicales islámicos, ayatolá, específicamente al frente del ayatolá Khomeini, ha jurado borrar a Israel de la faz de la tierra. Incluso cuando se canta ese cántico famoso del río al mar, y lo cantaban los pro-palestinos en las universidades norteamericanas, lo que estaban diciendo es: vamos a borrar a Israel desde sus límites, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Así que entonces, por cuanto Estados Unidos se ha dado cuenta de la movida diabólica de Irán, se han estado moviendo portaaviones y hay algunos movimientos que indican que pudiera haber un desenlace en cualquier momento, porque no se va a permitir que Irán tenga bomba nuclear. No solo amenazaría a Israel, sino que también a Estados Unidos. Estos islámicos persas, acuérdense de esto, su escatología es una escatología chiita. Dentro del Islam hay dos tipos de vertientes: los chiitas y los suníes. Los chiitas, en este caso están los Irán, está Siria, ellos están esperando un califa, el 12º califa, al-Mahdi, el cual va a establecer un califato mundial. Obviamente, ellos tendrán una ley mundial, que es la ley Sharia. Es una ley de esclavitud, es una ley de muerte, es una ley horrible. Es la ley que se va a imponer. Por eso, estos de Al-Qaeda están llamando a millones de musulmanes aquí en los Estados Unidos a levantarse en ese día. Y Irán está pronto y amenazando a Estados Unidos, diciendo que va a atacar todas las bases militares si Estados Unidos lo ataca alrededor de ellos, y que tienen suficientes misiles para alcanzarlos. Esto por un lado. Por el otro tenemos el área del Indo-Pacífico, donde China ha prometido y ha jurado que va a tomar a Taiwán. Taiwán es un lugar importante, fuente principal de los suministros de chip que necesitan los aviones de guerra, los automóviles, las computadoras, todo funciona hoy con chip. Además de todo eso, las aguas alrededor de China son de baja profundidad. Por eso los submarinos norteamericanos pueden captar cualquier tipo de ataque que China efectuaría contra California en el área más cercana. Porque déjeme decirle algo, la prioridad número 1 de China es dominar el mundo. ¿Y por qué quiere tomar a Taiwán? No solamente porque se va a apoderar de la economía de Taiwán y consideran a Taiwán una provincia rebelde, sino que además las aguas alrededor de Taiwán son profundas, de tal manera que los submarinos chinos podrían lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos y no ser detectados. Así que, como ven, no solamente está el frente, también el frente está abierto en Rusia contra Ucrania. Todo el eje del mar se ha activado a fin de crear un caos mundial y establecer el gobierno mundial. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede congeniar esto de China con Rusia, con el Islam, con el comunismo? ¿Cómo pudieran ponerse de acuerdo? Déjeme decirle algo. Estados Unidos es el enemigo común de todos ellos. ¿Por qué? Porque representa la democracia, la libertad, la prosperidad, la habilidad de un individuo de poder tener un negocio, de poder adorar a Dios libremente. Y es el país actualmente más poderoso del mundo. De manera que tienen que destruirlo desde adentro. Yo escribía recientemente un tema sobre el caballo de Troya, la Ilíada de Homero. ¿Recuerdan cómo pudieron aquellos griegos derribar a la fuertísima Troya, famosa por sus murallas inexpugnables y su ejército poderoso en batalla? ¿Saben por qué? Porque idearon
cómo colocar dentro de Troya un caballo fabricado por los griegos. Ellos dieron la impresión de que se habían retirado de las playas, no habían podido vencer. Y entonces fabricaron aquel caballo y muchos de los griegos se infiltraron dentro del caballo, se escondieron dentro del caballo. Y cuando la ciudad dormía, de noche, pues todos aquellos griegos salieron y pusieron a fuego a Troya y mataron a todos sus ciudadanos y al rey. Y eso es lo que se pretende en este caso. Destruir a los Estados Unidos desde adentro, crear una guerra civil, porque el país está totalmente polarizado, porque la media se ha dedicado a eso, a sembrar el odio contra lo que Dios ha establecido. Si usted desea tener un matrimonio como Dios lo creó, con una mujer, como debe ser, usted es misógino. Si usted no desea que su hijo vaya al baño que su hija vaya al baño con un varón, usted es homofóbo. Si usted desea que se cumplan las leyes en Estados Unidos y que las personas se entren con la debida autorización, sea por visa de trabajo, sea por reclamación familiar, sea pidiendo asilo político, usted entonces es antimigrante, usted es nazi. Esa es la retórica de la media. Y lo triste es que muchos hermanos están haciendo partícipe de esto. ¿Por qué? Quizás porque se sienten exacerbados en su nacionalismo. Déjeme decirle algo. Nosotros, como cristianos, pertenecemos a Dios. Fuimos comprados a precio de sangre. En el lugar que estamos, Dios nos ha colocado. Te dirá, bueno, ¿y por qué Dios permite entonces que hayan tiranías en los lugares? Muchas veces como juicio. Cuba está bajo una dictadura cruenta, está bajo juicio. México ahora tiene una presidenta por mujer. La Biblia dice que cuando las mujeres y los niños gobiernan, esto es juicio. ¿Por qué? Porque se ha estado llevando un sistema corrupto. Y en Cuba se alababa a Fidel Castro como si fuera un dios. Se dejó a Dios y se pedía paredón, muerte para quienes estaban en contra del sistema diabólico que implantó y que tiene más de 66 años en Cuba y que tantos ha asesinado y que sigue asesinando. Bueno, en México se ha estado bajo un sistema corrupto donde los policías se dedican a la mordida, donde hay negocios con los narcotraficantes, donde se vende el voto, no importa, ¿el voto para qué sirve? Y como le hablo de México, le hablo de Cuba, le hablo de otros países. Entonces me dirá, entonces ¿cuál es el reino justo? Ninguno. Solo el reino del Mesías, cuando regrese a la tierra, está ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 4. Está en Isaías capítulo 2, está en Isaías capítulo 11, está en Isaías capítulo 65 a partir del verso 20. Solo entonces habrá justicia y paz en la tierra. Pero por ahora a nosotros nos toca no ser escarnecedores, como dice el Salmo primero, bienaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnecedores. Veo personas escarneciendo al presidente de los Estados Unidos. Aunque tú seas un extranjero, no tienes el derecho a escarnecer al presidente de los Estados Unidos. Si el presidente de los Estados Unidos hace lo malo, conforme a las escrituras, tú tienes la habilidad de denunciarlo, pero no escarnecerlo, no vestirlo de payaso, no burlarte de él. No, eso no lo hace un cristiano. Ninguna de las escrituras en la iglesia primitiva hizo tal cosa. Nos toca a nosotros examinarnos a nosotros mismos. Entendamos, lo que estamos viviendo, todo esto que les he mencionado y lo que viene, que va a ser peor,
porque cada día va a ser peor. Vemos cómo se cumple lo escrito, los hombres se han encendido los unos son los otros y han dejado el uso natural de la mujer. Las mujeres han hecho lo mismo. Hoy en día, a lo malo llaman bueno. Hay millones de personas que siguen a influencers que hacen monerías, groserías y todo tipo de barbaridades y tienen millones de seguidores. Pero aquellos que predican la palabra de Dios son despreciados. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura, es una tontería predicar la palabra de Dios. Lo hermoso, lo atractivo es seguir a aquellos que hacen monería, que dicen groserías, que dicen barbaridades. Es lo que al mundo le gusta, porque nos estamos acercando a los días del fin. Hay hombres que aborrecen lo bueno, amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de los placeres, detractores de todo, burladores, escarnecedores. Ahora a nosotros como iglesia nos toca ser la sal de la tierra. Amado, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. Usted es iglesia, usted no puede hacer lo que ellos hacen. Usted no puede burlarse de un presidente que Dios ha colocado allí. Ustedes vieron cuántos atentados le hicieron a Donald Trump. 2 atentados. Una de las balas estuvo tan cerca de destrozar su cerebro que fue la prodigiosa mano de Dios quien detuvo aquello. Luego un segundo atentado aquí en Florida. Trataron de encarcelarlo. La administración anterior de Joe Biden y Kamala Harris colocó al Departamento de Estado de Justicia a perseguir a Donald Trump con la idea de encarcelarlo, de inhabilitarlo para que no fuera el presidente, porque sabían que les iba a vencer abrumadoramente y no lo lograron. ¿Saben por qué? Porque obviamente la mano de Dios estaba allí para que él fuera el presidente de los Estados Unidos. Y usted ahora se está burlando de él, lo está escarneciendo y se está poniendo a favor de quienes lanzan rocas a los oficiales, a la Guardia Nacional que el presidente ha colocado allí para defender los edificios federales, para defender a la población. Y usted apoya eso. Usted apoya que lancen cócteles Molotov contra los guardias. Usted se suma a aquellos que dicen que hay que derrocar al imperio. ¿Qué imperio? Esto no es un imperio. Si lo fuera, dominara el mundo entero. Porque no ha habido imperio más poderoso que este. Este es el país más poderoso del mundo en mucho. No solamente con armas nucleares, sino tiene la mayor riqueza del mundo. El mayor poderío económico del mundo. Tiene capacidad. Pero no ha dominado los países. Ponen el ejemplo de la batalla que hubo con México. Hubo una guerra americana, es cierto, que terminó con el Tratado de Hidalgo, donde México vendió su territorio por $15 millones. Pero también Estados Unidos hizo cargo de las deudas de sus ciudadanos en ese lugar. Y todo terminó en paz. Y dirán, le quitó la tierra a los mexicanos. Un momento. ¿Y quién se la dio a ellos? Entiendan esto. Han habido guerras siempre. La inmigración vino luego de Babel, cuando Dios confundió las lenguas. La gente se dispersaron por todas partes del universo. Y estas personas llegaron a México, de alguna forma. Pero luego, no fue Estados Unidos quien le quitó a los aztecas y a los mexicas su dominio. Fueron los españoles que dominaron por 3 siglos a México. 3 siglos dominaron a México. Lo hizo Hernán Cortés. No lo hizo Donald Trump. Ni lo hicieron los americanos. Que hubieron guerras en aquel momento. Era así. Era así. Pero por ejemplo, si comparamos los imperios, el imperio asirio destruyó a Babilonia,
Destruyó al reino del norte, a Israel, pero luego se llevó a los cautivos de Israel, a las 10 tribus, y las dispersó por su reino, y nunca más regresaron. Los samarios fueron extranjeros, o los samaritanos fueron extranjeros que trajeron ellos a la tierra de Israel. ¿Dónde están las 10 tribus? Se perdieron, se dispersaron por todo el mundo, entre todo el reino de Asiria. ¿Qué hacían los babilonios? Lo mismo. No llevaron cautivo a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, a todos los jóvenes príncipes en una primera llegada y los trasladaron más allá a Babilonia, caminaron kilómetros y kilómetros y millas a pie, encadenados. Y no hicieron lo mismo luego con los deportados cuando destruyeron el templo y la ciudad. Eso sí era un imperio. Dominaba y tomaba posesión de la tierra. Eso fue lo que hizo la Unión Soviética. Esclavizó a todos los países de Europa, muchos de los países de Europa, y los dominó y los esclavizó y puso su bota de hierro sobre ellos. De tal manera que Alemania Oriental parecía el más civilizado, pero cuando cayeron las murallas que dividían a Alemania Oriental con Alemania Occidental, aquello parecía un país del tercer mundo comparado con la Alemania Occidental, y era el más desarrollado. Hicieron pasar los tanques sobre Polonia. Esclavizaron a Cuba. Y usaron a los cubanos en las guerras de los rusos, de los soviéticos, en Angola, en África, en Etiopía. Hasta en Israel estuvieron. Con su brigada de tanques. ¿Y quiénes estaban detrás de todo ello? Los rusos. El imperio ruso. El imperio soviético. Ellos mataron, Stalin mató cerca de 200 millones de rusos. Ese era un verdadero imperio. Un verdadero imperio fue el imperio romano. Ahí en el libro de Daniel se describe como una bestia que tenía los dientes de hierro. Daniel capítulo 2. Su imperio fue súper vasto. Y su bota de hierro fue terrible. Y su yugo increíble sobre las naciones. Ahí vemos a Israel gimiendo, pidiendo el advenimiento del Mesías, bajo la bota de hierro de los romanos. Esos sí eran verdaderos imperios. No es que dominaban de cierta forma económicamente, o que quizás en una guerra arrebataron ciertos territorios. No, dominaban, esclavizaban los territorios. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia nos toca enseñar al pueblo, al menos a aquellos que nos escuchen. Tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas, no tinieblas en las tinieblas. ¿Qué dice ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2? Vamos a irnos allí, por favor. Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo le está escribiendo a la iglesia. En el capítulo 2 está hablando de el misterio de la iniquidad. Él dice ahí en el verso 6: y ahora, iglesia, ustedes saben lo que lo detiene. ¿A quién? A la manifestación del hombre de pecado. El Señor habló de la abominación desoladora. Antíoco Epifanes fue uno de los descendientes de Alejandro Magno, uno de los diadocos o comandantes. Bueno, no él, sino su padre, su padre de su padre de su padre. Y este era uno de los descendientes de los diadocos de Alejandro que dominaron el reino de Siria. Este hombre malvado instauró en Israel lo que se conoce como la abominación desoladora. Antíoco era su nombre, el Epifanes, es como decir, Epifanes es un título, el magnífico, algo así más o menos. Y allí, en el templo de Dios, sacrificó un cerdo. ¿Por qué? Porque los griegos consumían cerdo, algo que era abominable para los israelitas, y sacrificó este cerdo a su dios Zeus. Esta es figura de lo que va a ser el anticristo. Es lo que estamos leyendo ahora. Por eso dice,
Vosotros sabéis ahora lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, a la bestia. A este que se van a poner de acuerdo todos estos, van a tener batallas entre ellos y va a prevalecer este gobierno mundial. Satanás va a traer a este gobernante, descrito ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que la Biblia llama la bestia, trabajando mancomunadamente con otra segunda bestia, que es el falso profeta, y dice que ahora nosotros sabemos qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene este tiempo del advenimiento del anticristo? Bueno, es el Espíritu Santo. Está deteniendo la llegada de este hombre de pecado, hombre inicuo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todavía no, pero se están sentando las bases para que ya esto ocurra. Muy breve. Entonces dice allí en el verso 8, se manifestará aquel inicuo, este anticristo, figura de lo que hizo Antíoco Epifanes, que va a establecer, va a permitirse que se reconstruya el tercer templo. Puede ir allí a Apocalipsis capítulo 11, y pues allí entonces este inicuo, en la semana 70 de Daniel, una semana tómelo como 7 años literales, al cabo de 3 años y medio, luego que haya establecido la paz entre Israel y las naciones, pues entonces al cabo de 3 años y medio, 42 meses, o tiempos y la mitad de un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, él va a romper la paz mundial y va a establecer la abominación desoladora. Dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entiendan esto, él está trayendo toda esta confusión, todo este odio. No podemos dejarnos arrastrar por esto, hermano. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, no para nosotros, sino para los que se pierden. ¿Cómo no vamos a hacer uno con ellos? Por cuanto ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto ellos desprecian el amor de la verdad, por eso Dios les envía un poder engañoso, que es el anticristo, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, teniendo todo esto en mente, hermanos, ¿cómo nos podríamos nosotros justificar ante Dios si nos estamos colocando de parte de aquellos violentos, insurrectos, criminales, ladrones, que intentan destruir una nación, que odian a Dios, que odian el orden de Dios, que odian todo lo que Dios ha establecido para nosotros? El que hace esto no es amigo de Dios, ni le conoce, es enemigo de Dios. Tenemos que ser claros. Esto no se trata de política, esto se trata de conocer las Escrituras y entender que aunque no servimos a los acontecimientos que nos rodean, sí tenemos que tener los ojos abiertos y tenemos que funcionar de alguna manera, porque vivimos en este mundo, aunque pertenecemos a Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero siempre funcionando a favor de Dios. Así que les exhorto encarecidamente a que no se presen ni se dejen confundir por estos engaños satánicos que invitan a muchos al odio, a dar rienda suelta a las pasiones más oscuras, a la ansia de destrucción, a la envidia y al nacionalismo. Nuestra ciudadanía, queridos hermanos, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Les saludamos en esta tarde, hermano. Agradecemos por este tiempo y espero que este mensaje nos haya servido. Nuestra función es servir a Dios. Denunciemos todos los malos, las conspiraciones que se están estableciendo. Si usted sabe de alguien que está pensando destruir y crear destrucción, denúncielo. Es nuestra función. Comuníqueselo a las autoridades y denúncielo. Porque hoy tal vez hacen esto en Los Ángeles, pero mañana lo harán cerca de su hogar.
Mañana le atacarán a usted cuando pasen un auto por allí. Y llegará un momento en que no podrá ni salir a las calles. Así que, gracias a Dios, que no somos de los que retroceden, sino de los que ponemos nuestra vista en el Señor y no tememos. Así que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno. Amén y amén.